Ya la pregunta es, ¿se ha encendido el foquito rojito de sus computadores, señoritas y jóvenes? Sí. Sí, Yo está dije, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. De manera que empezamos entonces la clase de hoy, que espero que no sea muy larga, ¿no? Porque también ustedes se cansan. Yo también tengo que volver a hacer todos estos pequeños detalles de grabar, etcétera. Y me toma un poco de tiempo. Bien, ese es el capítulo número 2. Ahí es el capítulo número 2. Dice etapas y contenidos de un proyecto de inversión. Entonces, estas son las condiciones que se deben precisar, se deben precisar en un proyecto de inversión. ¿Cuáles son esas condiciones? Un proyecto debe ser coherente, debe ser viable y por supuesto que debe ser factible. Ahora veamos en qué consisten estos elementos. ¿En qué consisten estos elementos? Veamos primero ser coherente. ¿Qué es coherente? Coherente es con lo que se hace, se dice y se siente, ¿no? Entonces, en un proyecto de factibilidad, lo que se tiene que decir tiene que ser coherente con la comunidad, tiene que ser coherente con los elementos de planificación, con la planificación a largo plazo que tiene que tener un estado, una región. No puede ir en contrasentido, tiene que haber un cierto nivel de coherencia con lo que necesita la sociedad. De manera que ese es un elemento importante. Todo proyecto tiene que ser coherente con el medio en el que se va a desenvolver, para el cual se está haciendo. Tiene que haber coherencia con la sociedad, coherencia con los recursos que se tienen, tiene que tener coherencia con las actividades, tiene que tener coherencia con el medio ambiente, tiene que tener coherencia sobre todo, con la filosofía imperante en el medio. Hoy en día la filosofía imperante en el medio es el humanismo. Todo lo que se hace en materia de proyectos tiene que estar enfocados hacia el desarrollo humano. Es decir, tenemos que mejorar las condiciones de las personas que viven en una sociedad. No tiene mucho sentido hacer una gran fábrica para satisfacer las necesidades de los chilenos, de los estadounidenses o de los europeos, y nosotros quedarnos sin nada. E inclusive los que manejan el dinero, los dueños del proyecto, una vez que concluye el mismo, se lleven todos los capitales que han generado, todas las utilidades que han generado y se vayan. Ese no es un proyecto coherente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y es una de las dicotomías que existen entre los sistemas altamente liberales o completamente liberales y los sistemas de economía centralizada para nuestros países. Hasta en aquellas épocas del inicio del siglo XX, había una economía liberal, es decir, se aceptaba todo, que venga capital de donde fuera, que se instalen en el país y que los dineros que se generen en el país no sean controlados por el Estado, excepto los impuestos que puedan pagar, que son de ley, por supuesto, en cualquier sociedad, inclusive en la sociedad romana, en la sociedad griega, y las utilidades que generasen pudieran exportar. Entonces, bajo este sentido de la conducta neoliberal, o liberal, perdón, entonces desde que se han instalado muchas centros mineros en la época de los varones del estaño, han explotado, han hecho capital y los capitales no los han reinvertido en Bolivia, se los han llevado. Entonces, ¿qué han dejado aquí en el país? Pobreza. Evidentemente que han creado fuentes de trabajo, etcétera, que han dado trabajo, etcétera, pero de lo que se trata es crear riqueza. Y en el otro lado de esta corriente de pensamiento se encuentran la economía planificada, que pretende que, o sea, los capitales que se formen, sí, que se formen, se queden pues en el país. De todos modos, nosotros pensamos en el sentido, para tener coherencia, de que los proyectos de factibilidad técnico-económicos tienen que, evidentemente, generar utilidades. Ahora, si son los dueños del capital, son personas nacionales o extranjeras, o sea, pueden ellos manejar su capital, sí, pero no tan libremente. Es decir, en primer lugar, tienen que utilizar bancos nacionales, tienen que pagar los impuestos, sobre todo el impuesto a las utilidades,
y de alguna manera se tiene que reinvertir ese capital en nuestro mismo territorio y no exportarlo. Entonces, por el otro lado, o sea, convendría ser que los proyectos son exclusivamente estatales. Algunas veces tampoco no es muy conveniente, ¿no? Porque dentro de o sea, mi experiencia. Ahora, puede ser que ustedes no me admitan ustedes lo que voy a decir a continuación, pero en mi experiencia como ciudadano, como profesional, he visto de que algunas veces no es muy conveniente que todo sea estatal, porque se crean dentro de estas empresas sindicatos de obreros que pretenden conducir pues, los destinos de las empresas. Y muchas veces conducen estas empresas de una manera completamente desastrosa, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó en la Comibol en la época del 83 con la cogestión obrero-patronal. Un desastre total que llevó a la quiebra la Comibol. O con lo que ha pasado durante el gobierno de Evo Morales, los sindicatos se han convertido en verdaderos poderes, ¿no? Poderes tan grandes que una empresa que conozco en Potosí han cambiado 2 veces al año, han cambiado gerentes. ¿Por qué? Porque no les gustaba, porque querían que exigían demasiado, sobre todo por el tema salarial, por los temas sindicales. Y se han olvidado, o sea, por qué razón están existiendo este tipo de empresas si no es para servir a la sociedad. Si una empresa no sirve a la sociedad, o sea, se va a encontrar con un sindicato de trabajadores que va a empezar a manejar las riendas de la empresa fuera de los cánones de la coherencia, de la justicia y de lo legal. Entonces, eso termina normalmente en grandes desastres, ¿no? Grandes desastres. Entonces, este es uno de los elementos que estoy comentándoles que tiene que tener un proyecto de factibilidad técnico-económico, tiene que ser coherente con la sociedad, tiene que ser coherente con lo que se quiere hacer, tiene que ser coherente con lo que la sociedad solicita a través de sus planes regionales o sectoriales. El segundo punto es la viabilidad. En los proyectos de factibilidad, cada uno de los estudios, para que sea factible el proyecto, tiene que ser viable. ¿Qué significa viabilidad? Que se puede hacer. Es decir, por eso hacemos los estudios en un proyecto de factibilidad, para poder demostrar que sí se puede hacer, que sí se puede llevar adelante este tipo de estudio que se está haciendo. Por ejemplo, en el estudio de mercado, se realiza básicamente para poder demostrar que existe una demanda insatisfecha y que el proyecto va a ir a cubrir toda la demanda, parte de la demanda o tal vez alguito de la demanda, y que existe esa demanda y que las condiciones de mercado son tales, etcétera, e indican si es viable desde el punto de mercado. Cuando hagamos el estudio técnico, también vamos a determinar si es o no viable hacer un proyecto, es decir, hay la tecnología necesaria, la conocemos, se puede instalar, cómo se va a instalar, cuánto va a costar, de dónde se puede obtener la información, cómo hacer. Entonces, ¿es viable? Sí, es viable. Y así el resto de los estudios que tiene un proyecto de factibilidad técnico-económica. El conjunto de los estudios que indica que son viables, el conjunto, si todo el conjunto indica en cada uno de ellos que es viable, entonces el proyecto es factible. Basta que uno de los estudios indique que no es viable, entonces el proyecto no es factible. Así, esa es la forma de razonamiento que les estoy comentando. Entonces voy a darles acá un ejemplo que está en el texto, en el libro, y que dice así: en el municipio de Villavesia es un municipio del departamento de Chuquisaca que limita con el departamento de Tarija. Está en el sur del departamento de Chuquisaca, y en el 1919, de manera que le estoy hablando del pasado año. Hay una empresa, el actual gerente de la empresa metalúrgica de Carachipampa, el ingeniero, miren, se me olvidó en este momento, el que es ahora gerente de Carachipampa,
un tipo muy hábil, una persona, un ingeniero muy dedicado, a Walter Quintanilla es su nombre, Walter Quintanilla, para que ustedes puedan compatibilizar si lo que estoy hablando es o no correcto. Él instaló creó un pequeño emprendimiento de tipo minero en un lugar que se llama Churquiara, aquí va a pasar el nombre de Churquiara. Más o menos a unos 6 kilómetros de Villavese, que es la capital del municipio. Y ahí hay una mina, ¿sí?, de cobre, pero resulta que el cobre de la mina tiene un valor muy bajo, es decir, extraer como mineral cobre no tiene mayor importancia. Se puede utilizar lixiviación para poder obtener sulfato de cobre, pero extraer sulfato de cobre tiene un mercado demasiado reducido. Se utiliza también el sulfato de cobre, evidentemente, para fines de fumigación. Es un fungicida de primera línea para evitar de que se formen los hongos en las plantas. Aparecen unas manchitas blancas que tal vez han visto en sus casas, en sus plantitas. Esos son los hongos y con sulfato de cobre se puede remediar. Sin embargo, este proyecto, y les estoy hablando con conocimiento de causa porque me explicó el ingeniero Walter Quintanilla, que aparte de eso ha sido mi colega en la Facultad Técnica ahora se llama de Ingeniería Tecnológica en la ciudad de Potosí, en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Él me explicó lo siguiente, de que unos científicos chilenos que habían desarrollado el proyecto ya en Chile, o sea, vinieron y vieron el contenido de cobre en la piedra caliza. Entonces lo que se trataba era de tomar la piedra caliza, pulverizarla y con ácido nítrico y ácido cítrico se iban a obtener, se iba a obtener un lixiviado de tal manera que se podía obtener un producto con rastros de cobre, microorgánico, por supuesto. El cobre en las plantas permite que estas se puedan desarrollar con mayor fortaleza y las semillas tengan mayor poder germinativo y las hace muy productivas. Se ha utilizado en Chile porque en Chile están muy avanzados al nivel de los Estados Unidos prácticamente. Y bueno, el proyecto era muy interesante, se hicieron las piscinas, pero no faltó, ¿no? No faltó una persona o algunas personas en el pueblito, que es un pueblito donde se produce bastante fruta, hortalizas también, hicieron el escándalo más grande. Dijeron, ¿cómo es posible que lleven allá, hagan aquello? Y se formó, ustedes seguramente han debido escuchar o le han puesto atención a este problema que surgió el año pasado, grandes marchas, bloqueo de caminos, y el proyecto al final, el ingeniero Quintanilla, que le estoy comentando, que ahora es gerente de Carachipampa, dijo, bueno, al final dejo de hacer y punto, y ya no hicieron más. Ahora, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque miren, en este caso del proyecto, ha habido un pequeño problema, o sea, no ha habido coherencia social, porque lo primero que tendrían que haber hecho antes de iniciar la construcción de las obras civiles, ellos deberían haber estado en relación con la sociedad, con las personas, y decir, miren, no va a contaminar, tenemos controles de este tipo, etcétera, etcétera. No lo hicieron, y por lo tanto no había mucha coherencia en el proyecto con lo que pensaban los agricultores. Es decir, donde se vaya a Villavese hacia el norte, unos 60 kilómetros hacia el norte, ya empiezan a haber minas y las minas contaminan realmente una barbaridad. Entonces, estos elementos que les estoy comentando, coherencia, viabilidad y factibilidad, son los que tiene que tener un proyecto para ser admitido. Ahí tienen ustedes lo que acabo de comentarles. Miren, esto es Villavesa. Esto es Villavesa. Miren qué hermoso lugar. Es el pueblito extenso, no es muy grande, ahí están viéndose las torres de la iglesia, ahí al lado está mi casa. Yo tengo mucho que ver acá, si bien no he nacido en ese lugar, mis padres lo han hecho, y aquí he pasado los momentos más hermosos de mi niñez, juventud, y es un lugar muy lindo. Y si ustedes se fijan, aquí hay una rayita que va subiendo, ese es el camino que sube, va a Churquiara. Y si ustedes se fijan acá, todo alrededor
todo alrededor son viñas, son viñedos y huertas frutales. Así que esto es un paraíso realmente. Pero miren una foto de la izquierda. Miren, esto es en Colquechaca, en el departamento de Potosí. Y este río de Colquechaca baja hasta Macha, y de Macha se va a Pocuata, y de Pocuata se va al Pilcomayo. Miren la contaminación que está bajando. Aquí ya no produce, pues fíjense aquí, ni una plantita, si ustedes se dan cuenta. Es una contaminación total. Entonces, este es el caso, ¿no? Por eso se indicó de que no era muy conveniente llevar adelante esto y se han opuesto, se opusieron tenazmente, pese a que se iban a formar, a crear fuentes de trabajo estables para mucha gente que necesita ganar dinero, porque ustedes saben que en este lugar, en el campo, hay muy pocas fuentes de trabajo. Las mayores fuentes de trabajo son en la alcaldía, ¿no? El alcalde, intendente y unas cuantas personas más tienen ítems, tal vez en el hospital y listo. El resto se las tiene que ver, ¿no? Es una economía de sobrevivencia agrícola, y pasar a una economía de trabajos estables, por lo menos creo que, si no me imagino, no me acuerdo, pero aproximadamente, ya pongamos 50 trabajos permanentes, iban a haber 50 empleos permanentes para los trabajadores, y eso hubiera significado un buen ingreso para 50 familias, y además de que se generan alrededor de los proyectos, se generan otro tipo de actividades económicas como la comida, los servicios de salud, los servicios de educación, etcétera, y hubiese generado más, pero no, más movimiento, pero no ha podido ir adelante. ¿Por qué razón? Porque no había coherencia, no se ha trabajado en la parte de la coherencia social, y este es un elemento bien importante, muy importante, cuando se hace este tipo de proyectos. ¿Qué ha pasado? Algo pasó, pero se nos ha... Aquí está. Vamos a dejar, en unos momentos más va a concluir el tiempo de conexión, pero vamos a hacer inmediatamente, les voy a pasar nuevamente el link de enlace, y de manera que no va a haber mayor dificultad. Continúo con la explicación. Entonces, cuando se elabora un proyecto, lo más importante es que este proyecto tiene que resolver un problema. No se puede hacer un proyecto de factibilidad técnico-económico porque me gustó, le gustó a mi novia. Algo tiene que haber. Alguien quiere invertir, alguien quiere hacer un emprendimiento. Por un proyecto de factibilidad técnico-económico es un emprendimiento, pero tiene que resolver algo. O posiblemente ese algo sea, pues, ganar más dinero o tomar una parte del mercado. Tiene que haber una respuesta al por qué se está haciendo este proyecto. Pero no se olviden ustedes que habíamos indicado y habíamos precisado en la anterior clase que un proyecto de factibilidad, un proyecto de inversión, no es nada más que una modalidad de investigación, porque se utilizan, y les he demostrado que se utilizan absolutamente todos los métodos, tanto teóricos como los métodos empíricos y el método estadístico matemático en este tipo de proyectos, solamente que no se los enuncia, porque tiene una modalidad específica que vamos a estudiar durante todo el semestre, pero se utilizan los métodos, y además se tiene que definir el problema. Entonces, aquí dice, toda investigación, y más aún en la modalidad de proyecto de inversión, no puede iniciarse si no se define claramente el problema existente en el contexto de la sociedad, nuevamente. Entonces, en ese ejemplo que hemos estado presentando, yo me imagino que no han podido definir con precisión cuál era el problema existente en el contexto de la sociedad. Posiblemente esa sociedad agrícola, frutícola, no quiere contaminación o no quería contaminación, y no han sido, y pese que se iba a producir un insumo para la agricultura
importante, es decir, no han podido establecer el problema concreto, ¿no? O sea, ¿por qué se tendría que hacer? Y ese ha sido el grave problema, es decir, no han podido establecer ese problema. Y este es el lío que existe con los proyectos de factibilidad. El que le está hablando, o sea, tiene una experiencia bastante larga en la elaboración de proyectos de factibilidad técnico-económico. Prácticamente desde que me he titulado en Ingeniería Industrial hace unos más de 30 años atrás, para no parecer es un poco más viejito, toda mi vida siempre, año por año, he estado de alguna manera involucrado, trabajando siempre en proyectos de factibilidad técnico-económicos en diferentes áreas, en diferente tipo de actividad. Entonces ahí me he podido dar cuenta que lo que menos, ¿por qué fracasan los proyectos? Porque no se pueden definir exactamente los problemas. Y esto tiene que ser un elemento importante. Si no se define un problema, no se debe hacer ninguna investigación. Entonces, porque la investigación, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Ese es el caso, ¿no? Entonces, la utilización de recursos para la elaboración de un proyecto es significativa, dice, en relación al objetivo que se ha trazado. Esto implica que si el problema identificado es incorrecto, miren, el despilfarro de los recursos en tratar de llevar adelante este emprendimiento va en contradicción con la realidad de nuestra economía en vías de desarrollo. Se han hecho muchos proyectos cuando inició don Evo Morales y les voy a presentar uno que ha sido un fracaso grande, inclusive con las personas que han estado, y les voy a decir el nombre porque es así nomás, ¿no? Son dos ingenieros, unos colegas, unos ingenieros Peinado, padre e hijo, y creo que siguen y continúan en el Panóptico Nacional, aquí en La Paz, purgando su culpa porque han hecho un proyecto de cartón ball, que han debido escuchar ustedes, y el otro es papel ball, que ha sido un desastre total, ¿no? Es decir, no ha habido mucha coherencia, no han identificado adecuadamente el problema. Ahora, las otras cosas que han podido pasar, de que se llevaron dinero, etcétera, etcétera, eso, bueno, corresponde a la justicia y no nos corresponde. A nosotros nos corresponde hablar desde el punto de vista de la coherencia. Y la determinación del problema es algo importante, igual que en cualquier proceso investigativo. Si no hay problema, no hay por qué investigar, ¿no? Tiene que haber un problema para poderlo resolver. Y para poder resolver, entonces se establecen los objetivos. El problema responde a la pregunta, el por qué se investiga. ¿Por qué está usted haciendo este proyecto? Ay, no sé, me han contratado nomás. No es una respuesta precisa, ¿no? O sea, ¿por qué usted está investigando? O sea, ¿por qué? Tiene que haber un por qué. Porque con este proyecto yo voy a resolver problemas particulares del hambre, un problema de desabastecimiento de azúcar, de desabastecimiento de ropa, de desabastecimiento, o quiero sustituir las importaciones de café o de té o de lo que fuera, pero así se tiene que ubicar el problema y la magnitud del problema. Este analista de proyectos, porque ustedes lo que estoy preparando es para que sean analistas de proyectos, debe contextualizarse con la situación problemática, o problemática también llama. Para mí me gusta llamar situación problemática, que circunscribe las causas que dificultan satisfacer las necesidades de la población, del empresario, de existencia de la sociedad u otras. Ahí está un investigador, miren ustedes, ahí está investigando. Y miren, este es el problema. Para establecer el problema tenemos que armar el rompecabezas. Pareciera muy fácil decir, sí, es para sustituir o para mejorar o para paliar el hambre en la ciudad del Alto. Sí, bueno, pero exactamente en qué lugares y qué tipo de hambre y qué tipo de... es decir, tenemos que empezar a preguntarnos hasta establecer a dónde queremos llegar. Y antes de que concluya esto, voy a mostrar la siguiente. Ahí está, miren. Ustedes tienen ahí una representación conceptual de la situación problemática. Este es un diamante. Y esta situación problemática, fíjense, tiene múltiples caras. ¿Cuántas caras habrá en este diamante? Deben haber unas ciento y tantas caras, si no tal vez más. Y cada una de estas caritas representa a un elemento, o sea, un problema visto desde una óptica particular. Es decir, un problema puede ser visto desde la óptica de la sociología, de la antropología,
visto desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, de la ingeniería de sistemas, de la ingeniería industrial, visto desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social, etc. Fíjense, es decir, la situación problemática, o sea, nos indica múltiples caras. Lo que tenemos que saber para nuestras necesidades es establecer una sola de ellas. El problema tiene que ser concreto. Es la parte más difícil en un proceso investigativo, establecer el problema. ¿Por qué vamos a investigar? Entonces dice acá, mire, cada una de las múltiples caras que presenta la situación problemática define un problema particular. Entonces, eso significa que se pueden abordar de diferentes ciencias. Por eso les decía, ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias militares, ciencias policiales, ciencias exactas. Es decir, se puede abordar desde las múltiples caras que tiene la situación problemática. El desarrollo de esta habilidad es importante en el analista de proyectos, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es definir un solo problema, y ese solo problema es el que tenemos que llevar hasta dar punto final, hasta plantear una solución a ese problema. No podemos resolver dos o tres problemas. Ahora, evidentemente, cuando se resuelve un problema, ¿cierto? Vamos resolviendo otros problemas que están en un nivel inferior al problema que se ha detectado, al problema central. Pero no al resolver este problema, estamos resolviendo todo lo que significa resolviendo el paraíso por la sociedad. Estamos resolviendo una partecita nada más. No pretendamos resolver, ni tampoco lo hace ningún proyecto de factibilidad técnico-económico, pretender resolver todos los problemas. Algunas veces resolvemos unos